Hoy vamos a hablar del tema que nos convoca, que es sobre los peligros de la comodidad. Este tema lo ha abordado también el maestro Ramase, el maestro Darío, el maestro Gurdjieff y obviamente algunos otros maestros por ahí también hacen lo suyo con este tema de la comodidad. Y como para tener un poquito de contexto de por qué hoy estoy hablando de la comodidad, es porque nosotros en esta civilización que tenemos, el ser humano ha logrado gran cantidad de comodidades, un sinfín de sistemas en los cuales tenemos cierto grado de bienestar, podemos decirlo de esa forma, pero nos vamos a ir enfocando más que nada con la comodidad interna de las personas, ¿ya? Si bien la comodidad material nos ayuda a tener una vida un poquito menos vertiginosa, porque como recién estábamos conversando un poquito fuera de cámara, nosotros hoy en día tenemos una buena calidad de vida a pesar de todo lo que pueda suceder con respecto a algunas patologías que andan circundando y tenemos muchas herramientas para poder combatirlas. O en un corto plazo se logró obtener ya sea una vacuna o algún medicamento que pueda paliar las enfermedades. Pero resulta curioso que la psiquis del ser humano, a medida que avanza el tiempo, y si ustedes pueden ver, yo creo que nunca en la humanidad había tenido tanto acceso a información, pero eso aún así ha generado una baja en los niveles de exigencia que las personas se han ido imponiendo a sí mismas durante la historia. Yo hablo de este tema de la comodidad sobre un tema de una postura mental y emocional rígida, y muchas veces es inamovible. Y esto lo hacen las personas para sentirse más seguras y evitar el temor y la angustia que provocan los cambios. Ustedes pueden ver hoy en día el mundo está pasando por periodos entre comillas revolucionarios, y yo siempre he dicho lo mismo, las revoluciones llegan ahí mismo, simplemente hay un cambio en quién ejerce el poder. Pero no vamos a adentrarnos en ese tema, nos vamos a adentrar en el tema psicológico, la petrificación que significa muchas veces la comodidad, que puede traducirse incluso como una muerte en vida. Nosotros desde la juventud buscamos neutralizar la inseguridad y de alguna manera buscamos una clase así como de equilibrio interno que resista las variaciones de la existencia. Nosotros estamos acostumbrados a tener un esquema mental y nosotros en nuestra infancia siempre estábamos copiando más que nada a nuestros padres, a nuestros hermanos, tíos, sobrinos, y con ese esquema nos vamos quedando. Entonces este esquema que se forma al final rige nuestras vidas para que acomodemos nuestra visión de todo el mundo a nuestros propios mecanismos. Es decir, que la persona genera un esquema que le hace ver una fracción de la realidad que tiene que vivir. Y por eso es que muchas veces la persona se queda con eso y no cambia. Esto sucede mucho ya sea con movimientos políticos, movimientos religiosos y un sinfín de otras cosas más. Podemos decir que esta comodidad son los mecanismos que tiene el colectivo para mantenernos alineados. Y hay que tener claro que la comodidad muchas veces es obedecer ciegamente la autoridad implícita de las mayorías. Noten lo que yo les estoy diciendo. A veces la mayoría trata de imponer una forma o un mecanismo y el cual la persona la acepta pasivamente porque tiene el concepto errado de que, bueno, si la mayoría dice tal cosa, por lo tanto tendrá la razón. Pero si ustedes van profundizando un poquito el tema de la psicología de las multitudes, con el librito que yo se lo he recomendado muchas veces, el de Gustavo Le Bon, donde habla sobre la psicología de las muchedumbres. Al final la persona pierde la identidad, se funde en un colectivo y no puede deshacerse de ese esquema mental tan rígido que tiene el colectivo. Este colectivo puede pertenecer a un país, a un pueblo, a una comuna, a un barrio, y tiene cierto tipo de reglas, y la persona queda ahí circunscrita a eso, no va más allá y tampoco se da el tiempo de pensar un poquito más allá. Y muchas veces existen conductas inapropiadas de la masa, y esta conducta inapropiada de la masa muchas veces se disfraza con palabras muy dulces como la libertad, la justicia, igualdad, tolerancia. Pero cuando ustedes empiezan a escarbar un poquito más en promover este tipo de ideas tolerantes, al final están viviendo la intolerancia de aquellos que piensan de manera distinta, o de aquellas personas que realmente están viendo la realidad de lo que está sucediendo y tratan de ser acallados por la muchedumbre. Esto sucede a todo nivel, desde las religiones hasta en las familias. Y esta conformidad genera una comodidad en la cual la persona no tiene muchos sobresaltos en su mundo interno. Por lo tanto, al final se siente como una tibieza del conformismo dentro de sí. Y eso es un peligro, porque desde el punto de vista de la enseñanza hermética nosotros entendemos de que siempre vamos a estar siendo desafiados. Siempre. La vida
en sí misma es un eterno desafío. Y el último desafío es la muerte. Nunca se olviden de eso, y hay que tenerla presente. Por eso es importante que nosotros como seres espirituales, como filósofos, autodidactas, porque al final toda esta enseñanza no se entrega en las universidades ni tampoco en algunos institutos que muchas veces se autodenominan herméticos, pero no, en realidad no lo son, simplemente son eslogan que se vende muy bien, pero distan mucho de lo que es salirse de esa comodidad interna que tienen los seres humanos, que todos la tenemos en cierto grado. La idea de este trabajo acá es lograr que las vicisitudes de la vida nos saquen de esa comodidad mental que tenemos y tratemos de ir un poquito más allá de la norma, que nos dice que hay que aceptar todo nomás tal como está, sin tener oposición y sin cuestionar. La rebeldía siempre aparece en la juventud, por lo general, pero uno también puede rebelarse de una manera más inteligente, más humana, más espiritual. En el buen sentido de la palabra lo digo porque hay cosas que sí están bien en la humanidad, pero hay otras cosas que no van bien. Siempre va a estar al acecho la parte animal del ser humano que va a tratar de utilizar esa capacidad que tiene la juventud de cuestionar, y la pueden conducir de manera retorcida, y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, todos estos mecanismos que yo les explicaba en un principio que se van generando, van neutralizando y van tratando de que esta comodidad nos permita borrar la inseguridad que tenemos tanto como interna como externa. Muchas veces esa inseguridad externa la podemos denominar de el mundo material, donde estamos sujetos a las vicisitudes de la parte económica, que hay muchas personas que al final dicen ¿para qué voy a invertir en esto si al final me puede ir mal? Pero es un error estar pensando de esa forma tan cómoda y tan poco desafiante. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no se trata de tener mentalidad de tiburón, como se está promocionando mucho con este tema de la psicología positiva, que es bastante tóxica, donde las personas dicen que al final las cosas malas le pasan a uno porque simplemente las atrae. No es tan así. Ni tampoco es esto de queremos conquistar el mundo para que nosotros al final podamos salir adelante, seamos millonarios. No. Hay muchos tipos hoy en día tóxicos, los llamo así porque realmente son tóxicos, que no entienden de que existe un destino en la vida del ser humano y que tampoco muchas veces uno puede estar en pugna con ese destino. Pero aquí viene la parte paradójica, que cuando una persona cree que todo está circunscrito al destino, piensan que no se puede cambiar absolutamente nada, y eso no es así. Uno también puede hacer cambios en el destino, también puede tener una parte en la cual uno pueda desafiarse a sí mismo y salir de esa zona tan cómoda, donde no hay sobresaltos, donde no hay un desafío, donde no hay una contra. Las personas que siempre logran éxitos es porque han ido de fracaso en fracaso y no se ve todo el tiempo, el esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas que tuvieron que vivir para poder lograr su objetivo. Ahí ustedes pueden ver de repente personajes históricos, como ellos disciplinadamente salieron adelante, pero tuvieron mucho fracaso y ellos rompieron con esa comodidad que les decía la mayoría que la mantuviesen, porque la comodidad muchas veces puede petrificar nuestra mente, nuestro mundo interno, nuestra propia psicología de la vida. Nos puede llegar al punto en que una persona simplemente deje de estudiar, deje de investigar y puede quedar en modo ameba o, algo más peor, en modo vegetal, hablándolo psicológicamente, sí. Una persona que no le interesa aprender, no le interesa desafiarse. A nosotros, las personas que nos dedicamos muchas veces en el ámbito de la parte comercial, siempre nos piden objetivos SMART, que sean medibles, alcanzables, desafiantes y realizables, ¿ya? Pero, ¿a qué se refiere este tema? Se refiere que cuando uno se acostumbra a vivir la vida de manera tan cómoda, de manera tan apacible, se va, digámoslo de esta manera, atrofiando la voluntad del ser humano. Ese es el gran peligro que podemos tener con la comodidad. Nosotros tenemos que entender que tenemos que tener cierto grado de bienestar fruto de nuestro propio esfuerzo y de nuestra propia voluntad, pero no podemos someter a otros, lograr nuestra comodidad a través del sufrimiento ajeno. Esto de la comodidad no se trata de que sea un juego de suma cero, sino que se trata de que uno entienda de que para conseguir cualquier cosa, desde ya sea un derecho o desde algo material, lo que quieran, siempre tiene que haber un esfuerzo, siempre tiene que haber un gasto, siempre tiene que haber un esfuerzo de por medio que nos permita obtener tal resultado. Tienen que existir ciertas condiciones materiales, pero también ciertas condiciones internas. Aquella persona que es cómoda en su vida puede obtener, obviamente, un título profesional, se puede casar y puede vivir una vida plana, sin grandes sobresaltos, sin grandes desafíos. Es su opción, está claro. Pero aquella persona que comienza a trabajar sobre su propio mundo interno va a tener que salir de la comodidad de su esquema psicológico, que le da ese nivel de seguridad.
y va a tener que desafiarse muchas veces, ya sea viviendo la vida en pareja o viviendo la vida en su entorno. Nosotros siempre vamos a estar desafiados. Lo que pasa es que no lo vemos a veces. No nos damos cuenta de que día a día siempre estamos desafiados, ya sea por pequeñas o grandes cosas. Y esa es la gracia de este trabajo, que tiene una dinámica de desafíos, que cuando nosotros pasamos por periodos tranquilos, simplemente estamos, digámoslo así, de vacaciones. Estamos pasando por periodos como una tacita de leche y todo ese tema, estamos de vacaciones, pero siempre vamos a ser desafiados. En la comodidad que tenemos de nuestro mundo, siempre, aún así, vamos a ser desafiados. Lo que pasa es que la persona no lo ve, o simplemente les hace el quite a los desafíos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer la comodidad? Rompiendo el propio esquema mental mecánico. Tenemos que lograr forzar nuestra inteligencia hasta llegar a la profundidad de lo que nos está sucediendo. Porque las personas nunca, o muy pocas personas, comienzan a tratar de buscarle significado a lo que están viviendo. ¿Qué es lo que es ser cómodo? Simplemente dejar que las cosas sucedan, no hacerle resistencia. ¿A qué me refiero con eso? De no hacerle resistencia. Que la persona al final no se pregunta nada a sí mismo. ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Lo pude haber hecho mejor? ¿Realmente me estoy esforzando por obtener mi objetivo? Ya sea tanto como espiritual como material. ¿Realmente he hecho las cosas bien? Como cuando uno dice, he hecho las cosas a conciencia, tomándole el peso a lo que es hacer cualquier objetivo en la vida. De eso se trata esto, de que la comodidad es el peligro de que uno se acostumbre a vivir de una manera tan suave, de una manera tan pasiva, que podamos dejar de vivir, porque la vida es un desafío, como les decía al comienzo. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener presentes día a día, que uno tiene que aprender a lograr un estado de bienestar, ya sea familiar, de pareja, con los amigos, pero a través de un esfuerzo de voluntad, a través de mantener una dinámica interna que nos permita entender a los demás. Por hoy llegamos hasta aquí, chiquillos.